El tema para esta mañana es, ¿establecerás el reino a Israel en este tiempo? Ese es el tema para esta mañana, nuestro hermano expositor, nuestro hermano René Castillo, y tenemos una lectura introductoria. Vamos a Hechos capítulo 1. Para avanzar también un poco, Hechos capítulo 1, vamos a poner nuestros celulares y un ratito en mudo si podemos para no perder detalle del esfuerzo realizado por nuestro hermano expositor. Si podemos apagarlo durante un par de minutos o por lo menos ponerlos en mudo para no tener ninguna distracción. Vamos a la lectura. Hechos capítulo 1 del 1 al 12. Si toda la tenemos, Hechos 1 del 1 al 12 dice así. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también pade- después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que le habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Bien, hermanos, esa es la lectura introductoria. Es un gusto para mí dejar con nosotros a nuestro hermano René Castillo. Bueno, tengan todos buenos días. Vamos a empezar esta clase. Gracias a quienes están presentes a través de Zoom y los que nos acompañan. El tema, como lo mencionó el hermano Walter, es restaurarás el reino de Israel en este tiempo y se basa precisamente en la lectura del capítulo 1 de Hechos, donde los discípulos, justo antes de que Jesús ascienda al cielo, ellos le hacen esta pregunta eh, eh, llena de esperanza para ellos. No, la respuesta no exactamente era quizás lo que esperaban y la razón por eso es, eh, hay una razón bien particular y bien importante para cada uno de nosotros que vamos a conocer al final de la clase. Sin embargo, vamos a investigar por qué los discípulos, después de haber estado 40 días con Jesús hablando acerca del reino de Dios, por qué le preguntan exactamente, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la pregunta que surge es, ¿qué tiene que ver el reino de Israel con el reino de Dios? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en esta mañana. ¿Qué relación tiene y cuál era la esperanza de los primeros discípulos que acompañaron a Jesús y que durante 40 días aprendieron acerca del reino de Dios? Bien importante lo que dice el capítulo 1 de Hechos.
que Jesús les aclaró todas las todas, les habló durante 40 días con pruebas indubitables, o sea, de que lo que no habían aprendido con él durante 3 años de ministerio, en esos 40 días, Jesús aprovechó ese momento para dejarle bien claro en qué consistía el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos hacen esta pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos saben lo que están preguntando. No se trata de un error, esa pregunta, sino que se trata de una esperanza. Pero ¿por qué el reino de Israel es el reino de Dios? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Y qué relación tiene el reino de Israel con Jesús como Mesías? Eso es lo que vamos a ver. Y para empezar, vamos a ver un par de conceptos que aparentemente no tienen relación, pero que hace toda la conexión y nos lleva a través del resto de la historia bíblica, a través de la historia de Israel, nos lleva hacia lo que significa el reino de Dios, lo que significó para el pueblo judío al principio y lo que significó también para todas aquellas personas que se unieron posteriormente cuando conocieron el evangelio a través de los discípulos de Jesús. Y para eso el primer concepto que vamos a ver en esta mañana es el concepto de iglesia. Cuando nosotros hablamos de iglesia, por lo general, es un término que suele remitirnos a una estructura institucional, o sea, a una organización. Le llamamos iglesia a una organización cristiana o que es X denominación cristiana. Nosotros decimos hay diferentes iglesias. Y la palabra la palabra iglesia se ha convertido prácticamente para describir una organización, o muchas veces se utiliza para describir un edificio físico donde esa organización se reúne. Por ejemplo, nosotros hacemos eso, vamos a ir a la iglesia, hablando del edificio físico. Sin embargo, la palabra iglesia tiene un significado mucho más profundo. Y el Nuevo Testamento, cuando nosotros hablamos de iglesia, por lo general nos vamos directo al Nuevo Testamento. Incluso ahora entre las diferentes corrientes de la cristiandad se sostiene de que Dios desechó al pueblo de Israel y lo sustituyó por la iglesia. Y vamos a descubrir en esta mañana que el concepto de iglesia es una palabra mal interpretada, una palabra que la estamos utilizando de la manera equivocada. No recoge el significado que está en la Biblia, no recoge el significado que está en el texto. El Nuevo Testamento no inventó esa palabra. Nosotros vemos iglesia en el Nuevo Testamento porque precisamente ahí es donde la leemos, pero el Nuevo Testamento no inventó esa palabra. El Nuevo Testamento retomó esa palabra, retomó esa idea, porque esa palabra estaba bien arraigada en la esperanza que la nación de Israel tenía en su futuro de redención. Ustedes saben que Dios escogió a Israel y a través de la historia, Israel sufrió muchos atropellos por su desobediencia, pero detrás de todos esos atropellos morales y esos atropellos y castigos de las naciones hacia ellos como consecuencia de su pecado, seguía existiendo una esperanza redentora para la nación de Israel. Entonces, ¿qué significa iglesia en la Biblia? Es lo que vamos a ver. Bueno, la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. Pero yo creo que el problema empieza ahí, cuando empezamos a ver sobre el significado de la palabra iglesia. Creo que para los que vi que estaban anotando, eclesia, con doble K, así. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué nosotros solo lo encontramos en el Nuevo Testamento? Porque recordemos que en la Biblia tenemos dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El antiguo, mal llamado Antiguo Testamento, porque al agregarle la palabra antiguo parece que fuera viejo, parece que fuera vencido, pero en realidad el Antiguo Testamento era la Biblia que Jesús usó. Y si Jesús se salvó a través de las Escrituras, entonces quiere decir que el Antiguo Testamento no es viejo ni es antiguo, sino que sigue teniendo vigencia para nosotros hoy, porque Jesús es nuestro modelo. Si Jesús pudo alcanzar la salvación a través de lo que se llama Antiguo Testamento, quiere decir que igual son las Escrituras para nosotros. Entonces tenemos que considerar lo que dice esa parte de la Biblia. Entonces, el Antiguo Testamento, recordemos que se escribe en hebreo y en arameo. Hay pequeñas porciones en arameo, la mayor parte en hebreo. Por lo tanto, una palabra como eclesia, en griego, nosotros no la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, solo la encontramos en el Nuevo. Y cuando hablamos de iglesia, nosotros automáticamente pensamos en la organización.
en ese grupo de personas que se fundó después de que Jesús murió y sus discípulos y resucitó y sus discípulos salieron a predicar. Ese es el concepto que tenemos de iglesia, ¿ya? Pero, ¿de dónde tomó? Eso no fue inventado de los autores de la Biblia, del Nuevo Testamento. ¿De dónde tomaron ellos la idea de eclesía? ¿De dónde tomaron ellos ese significado? Y vamos a ver que ese significado viene a través de las páginas del Antiguo Testamento. ¿Cómo descubrimos eso? Desafortunadamente, para nosotros es un poco complicado a veces ir con eso de los idiomas del texto bíblico, pero allá por el año 150 a.C., un grupo de judíos se dedicó a traducir el Antiguo Testamento hebreo al idioma griego, porque había muchos judíos en la diáspora, o sea, fuera de la tierra de Israel, que como algunos de nosotros, cuando nuestros hijos nacen en el extranjero, pocos saben hablar nuestro idioma, se les olvida y prácticamente les resulta muy difícil. Eso sucedía con muchos judíos que habían nacido fuera de Israel. Viene y se hace la traducción de la Biblia en ese momento. La Biblia en ese momento era el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y se traduce al griego. Es esta versión llamada Septuaginta, la que era leída en el tiempo de Jesús. Era la versión que Jesús tuvo a la mano y era la versión que los apóstoles tuvieron a la mano. O sea que ya ellos ya tenían una primera traducción. Cuando el Nuevo Testamento se escribe, cuando el Nuevo Testamento se escribe, es la Septuaginta la que los autores de la Biblia utilizan como texto base. Cuando nosotros vemos todo el Nuevo Testamento y vemos que se cita el Antiguo, lo que estamos leyendo es la Septuaginta. Y aquí viene lo clave, que es la Septuaginta en el Antiguo Testamento donde aparece la palabra eclesía. Ahora, ¿qué quiere decir? Que los escritores del Nuevo Testamento adoptaron la palabra de las escrituras que tenían a la mano ellos. Lo adoptaron del Antiguo Testamento. La escritura que ellos tenían a la mano era la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Era su texto base. Entonces, pero como nosotros sabemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo, un idioma completamente diferente al griego, la pregunta surge, bueno, ¿qué palabras son las que en hebreo la Septuaginta tradujo como eclesía? Y aquí viene, viene el razonamiento detrás de la palabra. Y vamos a ver que la traducción de los 70, como también se le llama, traduce principalmente dos palabras como eclesía. Traduce la palabra que en hebreo es pueblo y traduce la palabra que en hebreo es congregación. Esas dos palabras las traduce eclesía, solo que no siempre las traduce eclesía. O sea, ¿qué quiere decir? Que la Septuaginta, cuando los traductores vieron y tradujeron estas dos palabras, ellos escogen cuándo traducir eclesía y cuándo traducir pueblo, por ejemplo. La palabra es pueblo, pero se traduce pueblo. Por ejemplo, la palabra Am, ¿se acuerdan de Abraham, padre de muchos pueblos? La palabra Am es pueblo. Entonces el traductor de la Septuaginta escoge y dice, Am, en este caso Am es pueblo, pero en este caso Am es eclesía. ¿Qué es lo que hace la diferencia para que el traductor de la Septuaginta escoja cuándo traducir eclesía y cuándo traducir lo que realmente significa? Porque la palabra congregación, que es la otra palabra que mayormente se traduce como eclesía, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pero no siempre se traduce eclesía. En algunas ocasiones se traduce congregación, que es lo que significa, pero en otros casos se traduce eclesía. ¿Por qué esa distinción? Y vamos a ver Primera Crónica 28:2. Ah, ¿saben qué? Deuteronomio 4:10. Vamos a leer primero Deuteronomio 4:10.
Deuteronomio 4:10. Dice, en el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb. Horeb es el otro nombre del monte Sinaí, cuando Dios les da la ley. Dios da su ley al pueblo de Israel. Dice, cuando Jehová me dijo, dice Moisés, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Aquí en nuestra traducción nosotros leemos pueblo y eso es lo que dice el idioma original, pueblo. ¿Ya? Pero la Septuaginta en este caso no traduce pueblo, deja de traducir pueblo y en este caso precisamente traduce eclesía. Dice en la Septuaginta, reúneme a la iglesia para que yo les haga oír mis palabras. ¿Cuál es la diferencia? Bajo la cuál fue el criterio bajo la cual se tradujo eclesía en este caso, ¿no? Veamos Primera Crónica 28:2. Primera Crónica 28:2. Dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Entonces dice que reúne al pueblo, pero en este caso la versión de los 70 no traduce pueblo, sino que traduce eclesía. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual traduce eclesía? Al igual que en otras ocasiones. Primera Reyes 8:14, por ejemplo. Veamos la última cita de esta sección, Primera Reyes 8:14. Y en Primera Reyes 8:14 dice, y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación estaba de pie. Aquí la palabra congregación es eso, congregación, un grupo de personas que se reúnen. Pero el traductor no traduce congregación, sino que en este caso también traduce eclesía. Entonces vemos dos casos donde pueblo y congregación se traduce eclesía. ¿Por qué? ¿Qué tienen estos versículos que no tienen el resto? Eso es lo que nos deberíamos de preguntar. A ver, Irma. Ahorita le llevan su micrófono. Aquí en la Dios habla hoy, no dice, sino que solo dice, luego el rey se volvió, dice, de frente a toda la comunidad Sí, israelita. la Dios habla hoy traduce comunidad. De acuerdo, de acuerdo. Pero en la Septuaginta, cuando los escritores del Nuevo Testamento leen, ellos leen iglesia. ¿Qué es lo que hace, qué características particulares tienen estos versículos? Y vamos a ver que cada uno de estos versículos que hemos leído no está hablando de el pueblo como tal, no está hablando de una congregación como tal, sino que está hablando de un pueblo y una congregación que tienen un objetivo. En los demás, vemos a un pueblo que está dispuesto a escuchar la ley, está reunido en ese momento para escuchar la ley de Dios en el Sinaí. Todo el pueblo ha ido y se ha reunido para escuchar los mandamientos que Dios les va a dar. Entonces, tienen un fin, tienen un objetivo. Y en el versículo, en el capítulo 8 que acabamos de leer, dice que toda la congregación estaba de pie. Esa característica, donde hay una masa de gente, pero esa masa de gente tiene un fin, un objetivo definido y tiene una meta y esa congregación está de pie porque va a hacer algo. Es en esos momentos en el que el traductor de la Septuaginta cambia la palabra. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando no está haciendo nada la gente usa otra palabra, ¿ya? Que la traduce como pueblo o la traduce como comunidad. Por ejemplo, Am, que es pueblo,
cuando no está haciendo nada, simplemente usa la palabra sinagoga. Ya esto les sonará conocido porque en el Nuevo Testamento esto tiene otra connotación. Pero cuando el pueblo no está haciendo nada, el traductor no usa eclesía, usa sinagoga. ¿Por qué? Porque esto se refiere a un grupo de gente. O sea, toda la gente que está ahí es una sinagoga, es la masa de gente como tal. Pero cuando esa masa de gente tiene un objetivo definido, se llama eclesía. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, en sus tiendas, descansando, era una sinagoga. Pero cuando el pueblo de Israel se levanta para la guerra, es una eclesía. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Antiguo Testamento, eclesía se refiere a un pueblo que está en movimiento y que responde a un llamado específico. ¿Qué quiere decir con esto? No se es iglesia por pertenencia. O sea, ellos no decían, yo pertenezco al pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos usaban dos palabras, habían dos palabras para decir, yo pertenezco al pueblo de Israel. ¿Cuál era la que iban a usar? ¿Cuál era la que usaba el judío que hablaba griego para expresar su pertenencia? Él podía decir, yo pertenezco a la sinagoga de Israel o yo pertenezco a la eclesía de Israel. ¿Cuál era la diferencia? La actitud era la diferencia. La actitud que esa persona tenía era la diferencia. O sea, no se es iglesia porque se pertenece a un grupo de gente. Ustedes pertenecen, nosotros pertenecemos, ellos pertenecían a una sinagoga. Cuando uno pertenece a un grupo de gente, se es sinagoga. Ya. Pero cuando uno pertenece a ese grupo de gente, pero esa pertenencia indica que yo estoy para hacer algo y no estoy para estar haciendo nada, sino que para hacer algo, ya. Entonces es eclesía. Eclesía es el pueblo en movimiento, el pueblo que se levanta, el pueblo que hace algo, ¿ya? Sinagoga es el grupo de gente, el club, el pueblo. ¿Ya? Eso es bien importante porque para la nación de Israel, ¿no? Esa connotación era de alta relevancia para su forma de adorar a Dios. Ellos no solo querían ser una sinagoga, porque cuando se escoge al pueblo de Israel, se escoge a todos. Se escoge una sinagoga, pero Dios no quiere que solo sean una sinagoga. Dios quiere que ellos sean una eclesía. Comentarios ahí. Entonces, mis hermanos, esta palabra, cuando Dios se dirige a la nación de Israel, cuando los profetas se dirigen a la nación de Israel, cuando se dirigen al pueblo, cuando se dirigen a la congregación, ellos son los que usan la palabra eclesía. Es el pueblo de Dios, pero es el pueblo de Dios que está haciendo algo, que está en constante acción. Es un concepto dinámico, este es un concepto estático. Eclesía es un concepto dinámico. Entonces, cuando los escritores del Nuevo Testamento toman la palabra eclesía, no están inventando un nuevo término, ni están diciendo que ahorita acabamos de fundar la iglesia, porque Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, están retomando un concepto que ya viene del Antiguo Testamento. Simplemente no están inventando nada, le están dando continuidad a un concepto que Dios espera desde la fundación del mundo. Ese concepto tiene validez ahora también para nosotros. ¿Qué somos? ¿Somos una sinagoga? ¿Verdad? ¿O somos una eclesía? Vamos a ver entonces más adelante, ¿por qué tiene importancia esto y qué tiene que ver que yo les esté explicando dos palabras, eclesía y sinagoga, con el reino de Dios? Porque hasta ahorita no van a decir si el tema ni es ese, ¿verdad? Pero ¿qué relación tiene? Veamos aquí la relación, Éxodo 19, 5 al 6. ¿Por qué Dios quería que Israel no solo fuera una sinagoga? ¿Por qué Dios quería que Israel fuera una eclesía? ¿Ya?
Veamos qué les dice en el pacto que Dios hace con ellos allá en el Sinaí. ¿Se recuerdan que habíamos hablado del monte Oreb y todo eso? La congregación allá en el monte Oreb cuando recibió el mandato, ¿verdad? La congregación en ese caso es una eclesía. Veamos por qué es una eclesía cuando recibe los mandamientos divinos. 19, versículos 5 y 6. Dice, Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Sabe que aquí está hablando de las sinagogas en este versículo? Ya. En el versículo 5 está hablando, si nosotros aplicamos lo que hemos aprendido hasta ahorita, estamos hablando las sinagogas. Pero entre todas las sinagogas seréis mi especial tesoro. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tenían que hacer para que este pueblo, como todos los pueblos de la tierra, que no había nada diferente, se convirtiera en un especial tesoro? Dice, si dieren oído mi voz y guardareis mi pacto. Esa es la acción que Dios espera de su pueblo para que una sinagoga, que es una institución, un grupo de gente cualquiera, como cualquier pueblo, se convierta en una eclesía. Y aquí viene la clave, la conexión con el reino. Dice en el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Siendo una eclesía, Israel se convierte en un reino de sacerdotes y gente santa. Nosotros normalmente leemos este versículo y lo vemos bonito, ¿verdad? Ya se aplica a nosotros. Lo vemos bonito y lo tomamos como una reflexión meramente. Pero desafortunadamente ignoramos el significado que estas palabras tenían en el contexto histórico en el que se escribió. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cómo dominaban los reinos en la antigüedad. Cuando hablamos de los, los persas, cuando hablamos de los babilonios, cuando hablamos de los asirios, ¿verdad? Que eran brutales para conquistar, a los pueblos que sometían. Creo que de los imperios más brutales que han habido en el mundo, los asirios, no, nadie es ni siquiera la sombra del imperio asirio. ¿Cómo era que ellos dominaban a las demás naciones? Los dominaban a través de la fuerza, a través de la guerra. Esos reinos dominaban a través de la guerra. Esos reinos ejercían la fuerza. Esas naciones que servían a otros dioses ejercían el reinado a través del poderío y el dominio militar. Pero cuando hablamos de que Dios le dice a Israel, ¿saben qué? Ustedes van a ser diferentes a las demás naciones. Van a ser una eclesía. Van a ser diferentes a las demás naciones. Porque ustedes no van a ser como las demás naciones. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué diferencia vemos ahí? Entre un reino que domina por el poder y la fuerza, a un reino que gobierna a través de sacerdotes y gente santa. Y es que este es una estructura de gobierno. Dios está estableciendo un reino y le está dando reglas de cómo va a regirse. Es una función le está estableciendo a este reino funciones donde no es el dominio militar que va a hacer que este reino, por el cual se conozca delante de las naciones, sino que va a ser porque es un reino de sacerdotes. ¿Y qué hacían los sacerdotes? ¿Cuál era el papel de los sacerdotes? ¿Se recuerdan? Era enseñar a la nación de Israel. ¿Se recuerdan que Malaquías dice, mensajero es el sacerdote de Jehová? Y recuerden que Isaías y Miqueas dice, y saldrá, y de Jerusalén saldrá la ley y la palabra de Jehová. Y habla de que la palabra de Jehová se extiende por todo el mundo. Dice Isaías, yo mandaré mi palabra y esta palabra no volverá vacía, porque ese era el trabajo de los levitas. El trabajo de los levitas era enseñar la palabra
mostrar con sus hechos esa palabra. Por eso Malaquías condena bastante a los levitas. Malaquías escribe para condenar al sacerdocio, porque no están cumpliendo su papel, y mediar por el pueblo. Eran los sacerdotes los que eran luz dentro de la nación. Y si Dios le pide a todo el pueblo de Israel que sea un reino de sacerdotes, ¿qué le está diciendo a la nación? Ustedes no van a dominar al resto por el poder militar. No lo van a dominar por la fuerza. Su función de reino no es dominar a otros por la guerra. Su función de reino es dominar a otros a través del ejemplo y la mediación de ustedes ante Dios. Esa característica del reino es única en la Biblia. Dios está desarrollando un reino, una nación que es completamente diferente al resto. No está preparando un reino para la guerra. Está preparando un reino para tener una buena actitud delante de Dios. Un reino de gente santa que pueda representarlo a Él en toda la tierra. ¿Cómo establece Dios entonces este reino? Y vamos a ver, bueno, hemos visto a través de los primeros 5 libros de la ley que Dios establece un pacto con Israel dándoles leyes. Y aquí viene otro punto importante. ¿Qué significaba este pacto que Dios hace con Israel en el desierto en ese entonces? También tiene un peso contundente que nosotros no podemos percibir ahora. Saben que cuando un rey iba a dominar a otro, ellos hacían un trato, hacían un pacto, ¿ya? Ese pacto de cuando se partían los animales, ese pacto se hacía, ¿verdad? Un rey, que era un gran rey, que hacía un pacto con otro rey más pequeño. Los imperios así hacían. Habían grandes reyes, eran rey de reyes, porque eran reyes grandes que gobernaban sobre reinos pequeños. Estos hacían un tratado de vasallaje y lo que se hacía es de que se establecían todas las reglas, donde se le pedía al rey vasallo, ¿verdad?, que se comprometiera en serle fiel. La palabra para ser fiel es la que se traduce como amar. Y en respetar al rey que lo sometía. La palabra respetar es la palabra que se traduce como temer. Por eso ven que en el Antiguo Testamento el amor a Dios y el temor de Dios son palabras que se intercambian, porque está haciendo alusión a ese tipo de tratados. Y hay un dato bien curioso, que se hacía el acuerdo y el acuerdo se ponía en un lugar y ese lugar era un lugar sagrado, porque era producto del acuerdo que habían sostenido estos dos reyes. Y se le ordenaba al rey vasallo que periódicamente sacara ese acuerdo y lo leyera, para que no se olvidara del pacto que había hecho con el rey que lo estaba sometiendo. Y a cambio de eso, el rey que lo estaba sometiendo le garantizaba paz, le garantizaba protección. ¿No encuentran ustedes algún paralelo con la ley de cuando Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí? ¿Se recuerdan que la ley se da? Y lo que representa la ley son las tablas, los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, ¿dónde se ponen? Se ponen en un lugar sagrado. Después en Deuteronomio se le ordena al rey de que haga una copia de la ley y que la lea todos los días de su vida, para que no se aleje de los mandamientos de Dios. Está retomando estas figuras de este tipo de tratados. Dios está haciendo un trato con la nación de Israel, solo que hay una diferencia. El mundo en ese entonces hacía los tratos entre reyes, pero Dios no lo está haciendo con el rey de Israel. Cuando él les dice, ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, lo está haciendo con cada una de las personas de manera individual. No está diciendo, yo me voy a encargar con el rey. No, desde el leñador, desde el pastor, hasta el rico artesano, cada uno de ellos tenía un trato con Dios, tenía un pacto con Dios, donde obviamente el rey era uno de tantos, ¿verdad?, que también se tenía que someter al mensaje. Entonces el reino se materializa a través de la ley, porque ¿quién da la ley? La da Dios. No se la inventan los hombres. Dios diseña una ley para esta nación. Y de esta forma, a través de esa ley,
regula cómo esta nación va a ser reyes y sacerdotes, cómo esta nación va a reflejar ser un reino de sacerdotes. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios escoge un pueblo y le dice que ese pueblo va a ser su reino? Pero espera que ese reino sea diferente a los demás. Y espera que ese reino sea un reino de sacerdotes, no un reino de la fuerza y del poder militar. Y hay un dato bien importante, y ese lo vamos a ver en Deuteronomio 4, 5 al 6. ¿Por qué Dios le da la ley a Israel? La ley a Israel no era simplemente el hecho de gobernar, regir los aspectos religiosos y regir los aspectos legales y civiles de la nación de Israel. Esa ley llevaba un componente mucho más. Veamos Deuteronomio 4, del 5 al 6. Deuteronomio 4, del 5 al 6. Dice ya cuando Dios le ha dado la ley a Israel, le dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Dice Moisés en este caso, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Aquí podemos encontrar algo. ¿Cuál era la razón por la cual Dios le había dado antes? No cuando Israel estaba en la tierra que iban a conquistar. Dios le dio la ley antes de entrar a la tierra. ¿Cuál era la razón por la cual Dios se la da antes? Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos como Dios me mandó, para que hagáis de esta forma en medio de la tierra para la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Cuál era la idea? Israel tenía que ser una nación santa. Santa quiere decir apartada, diferente, una nación que contrasta el resto de naciones, que es totalmente diferente y que ve las cosas desde otra perspectiva. No las ve desde las perspectivas del rey que ejercía poder, sino que las ve desde las perspectivas de Dios. Y dice el versículo 6, aquí veamos el objetivo que tenía esa ley. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Recuerdan, eclesía es hacer algo. Dios les pedía a Israel que fuera una eclesía. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de ¿quién? De los pueblos. Israel era una eclesía en medio de un montón de sinagogas. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Y miren esto, más importante todavía. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Lo que hace único el pacto bíblico frente a los tratados de los asirios y este tipo de reyes es de que al darle la ley Dios a Israel y al decirle que sean un reino de sacerdotes, le está diciendo, esta ley reflejará lo que yo soy en sus actitudes para todos los pueblos. Y esto es bien importante, porque frente a la tiranía de los imperios que gobernaban alrededor, la ley permitía de que Israel se gobernara de una manera diferente. Miren el versículo 7 y 8. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y siempre hemos dicho esto, la única nación, la única cultura que ha mostrado a la humanidad un Dios que interviene en la historia es Israel. Ninguna otra cultura, ninguna otra religión tiene un Dios que intervenga en la historia directamente. Israel sí, dice, yo pongo por testigo la historia.
y desafía cualquier comprensión humana. Porque podemos ver que los asirios, los babilonios, los medopersas, los griegos, pueblos con mucho más poder militar, que eran los que estaban en este entonces, todos han desaparecido. Hoy no existen. Solo Israel existe todavía. Entonces la Biblia dice, vosotros sois mis testigos de que yo soy Dios. O sea, Dios es presentado como un Dios que interviene en la historia. Y ninguna otra religión es capaz de presentar un Dios que interviene en la historia. Israel es la única nación que se jacta de decir, la historia es testigo de que de que Dios existe y que yo soy el pueblo elegido. Entonces miren esto, el 8, importante. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es esta ley que yo pongo delante de vosotros? ¿En qué se diferenciaba la ley de Moisés con las leyes en Babilonia, por ejemplo? Babilonia se regía bajo el código de Hammurabi. Los asirios tenían sus propias leyes. Todos los sumerios tenían sus propias leyes. Pero ¿en qué se diferenciaba la ley de Moisés a las leyes de los pueblos? Porque dice aquí que eran estatutos y juicios justos y que ninguna otra nación los tenía. Porque solo Israel en su ley ponía sobre cualquier cosa la dignidad humana, el respeto a los demás, el amor al prójimo. No veía a los demás como esclavos, no veía a los demás como personas a las cuales someter, veía a todas las demás personas como iguales, porque todos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Los veía como hermanos a todos. Y esto hace que la ley de Moisés regule para que Israel fuera una sociedad justa, una sociedad donde Dios y el pueblo pudieran convivir y pudieran regirse y pudiera haber paz, y que las demás naciones alrededor, viendo el modelo de vida de la nación de Israel, las demás naciones pudieran seguir su ejemplo. Isaías 42:6. Isaías 42:6, hay un debate entre quién es el destinatario de estos versículos del 1 al 9. ¿Quién es? ¿Es el Mesías? ¿Es la nación de Israel? Los judíos dicen que se refiere a la nación de Israel, el siervo de Jehová personificado. En el capítulo 42 es la nación de Israel. Los cristianos sostienen de que el capítulo 42 del 1 al 6 es Jesús, es el Mesías, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco más acerca de eso. Miren lo importante que es. Versículo 6. Dice el versículo 1, quizás, vamos a ver. He aquí mi siervo y yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Quién es en este momento el siervo de Jehová sobre el cual él había escogido y había puesto su contentamiento? En este momento, precisamente en Isaías, era la nación de Israel. Ya. En el Nuevo Testamento se interpreta que este versículo se aplica a Jesús. Ya vamos a ver por qué. Ambas interpretaciones son correctas, ambas aplicaciones son correctas. Pero lo importante es esto. Dice el versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Mientras que los críticos judíos sostienen que aquí está hablando de Israel, recordemos, los autores cristianos sostienen que aquí está hablando del Mesías. ¿Ya? ¿Quién tiene la razón? Y el punto es de que ambos tienen la razón. Cuando hablamos de la historia de la salvación, Jesús como miembro de esa nación, recuerden de que el pacto era no con alguien en específico, sino que era con cada una de las personas que componían esa nación. O sea que Dios había hecho un pacto con cada miembro de la nación de Israel y le había pedido que fueran un reino de
sacerdotes y gente santa. Cada uno de ellos debía representar a esa eclesía. ¿Quién fue el que la representó de manera perfecta? En el Nuevo Testamento, Jesús viene y aparece y él representa de manera perfecta el ideal de esos sacerdotes y gente santa que Dios esperaba que hubieran en la nación de Israel. ¿Cuál era el objetivo? De que la nación de Israel, a través de una ley justa, diferente, dice, fuera luz a todas las naciones. O sea, que no pudiera atraerlos para sí con la fuerza, con el poder militar, sino que los atrajera para sí por el ejemplo que Israel daba delante de las naciones. Dios esperaba que si Israel era una utopía, ¿verdad? O sea, se esperaba de que Dios restaurara las mismas condiciones del jardín del Edén a través de la nación de Israel. Y cuando las naciones vieran todo esto, producto de la obediencia del pueblo, todos quisieran buscar a Jehová, todos quisieran buscar a Dios y pudieran convertirse en un reino de sacerdotes y gente santa como lo era Israel. Por eso Dios quería que Israel fuera una eclesía. Ahora, el problema es de que, ¿cómo hacemos ante la gente que se porta mal? Y la historia nos enseñó que Israel, a través de la historia, desobedeció el pacto que hizo con ellos Dios en el Sinaí. ¿Cómo volvemos a esta idea del reino? O sea, Dios establece un reino y lo establece con este pueblo. Lo que ahora se llama teocracia, ¿verdad? Donde Dios gobierna. Y vamos a ver a través de la historia que la nación de Israel se empezó a desviar. Y vemos cuando ya está dentro de la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios les prometió y que ellos conquistan, viene y Israel empieza a ser gobernada por jueces, pero empieza un problema con los jueces. Primero la gente empieza a desobedecer, no es un pueblo obediente, no es lo que Dios esperaba de ellos. Son una sinagoga, como el resto. Así se están comportando ellos. Ahora, vienen y gobiernan los jueces. Al final, el último juez de Israel fue Samuel, pero había un problema con Samuel. Dios levantaba a los jueces a través de elección, ¿verdad? De dones que estas personas tenían, los agarraba y los ponía. Esta es la persona idónea para ser juez. Y de esa manera los jueces eran escogidos. Samuel no. Samuel tenía 2 hijos y lo que el texto muestra es de que Samuel tenía la intención que esos 2 hijos fueran los que gobernaran después de él, a su muerte. Eso estaba mal porque no podía, los jueces nunca fueron escogidos por un hombre, fueron escogidos por Dios. Pero hay otro detalle más importante todavía, que estos hijos no eran una gran pieza. Eran personas lo que si eran famosos era porque eran corruptos. Entonces dijo la gente, no, le dicen a Samuel, ¿por qué vamos a aceptar que tus hijos, que son corruptos, sean los que nos gobiernen a nosotros? Ahora, y Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué? Viene la gente le dice, no queremos ya no queremos que tus hijos nos gobiernen. ¿Sabes qué? Ponenos un rey y seamos igual al resto de naciones. Entonces Dios viene y dice, ¿sabes qué, Samuel? Haz lo que ellos te dicen, porque no es a vos que te han rechazado, sino a mí. Ahí hay un pequeño detalle. ¿Por qué es que habían rechazado a Dios y el pueblo tenía la razón? ¿Por qué creen que el pueblo tenía la razón en no querer a los hijos de Samuel? Eran corruptos, no eran las personas idóneas para gobernar Israel. ¿Ya? Pero entonces, ¿por qué? Si aparentemente el pueblo de Israel está pidiendo rey porque los hijos de Samuel son corruptos, ¿por qué entonces dice Dios, a mí es que me han rechazado? Porque Israel lo que debió haber dicho es, ¿sabes qué? No queremos a tus hijos son corruptos. Ya. Pedile a Dios que nos escoja un nuevo juez que sea justo. Pero ellos no pidieron un nuevo juez que fuera justo. Ellos dijeron, queremos un rey como las demás naciones. Y entonces ellos quebrantan el principio de eclesía y quieren ser simplemente una sinagoga. Y es por eso que Dios dice, ¿saben qué? A mí es que me han rechazado. Porque el pacto que Dios había hecho con ellos de ser un reino de sacerdotes y gente santa,
ellos, por ser como el resto de las naciones, lo estaban dejando. Idolatría no es adorar siempre a otros dioses. Idolatría es cuando escogemos algo más que gobierna nuestra vida. Esto es idolatría. Y ellos se estaban desviando, queriendo ser como el resto de naciones. Entonces el núcleo de conflicto reside aquí. Ellos quieren ser una sinagoga. Pero Dios siempre en su infinita misericordia, Dios siempre tiene un plan desde el principio y sabe todo cómo el hombre se va a comportar. Porque Dios, si bien es cierto, las personas tienen libre albedrío y se compromete a respetar la libertad, por eso vemos que Dios no interviene en muchas ocasiones. Dios no interviene porque Él tiene, Él es Dios. Si Él interviene, Él mismo se contradice porque Él nos concedió libertad. Y para que la libertad sea libertad, debe haber respeto hacia esa libertad. Y por eso Dios no hace nada cuando nosotros hacemos algo malo. Ni tampoco impide que nosotros le hagamos mal a alguien. Por eso el prójimo tiene que pagar nuestras faltas. Dios no va a intervenir porque respeta la libertad. Él espera que cada uno de nosotros reflexionemos antes de hacerle mal a nuestro prójimo. Entonces, pero él, sabiendo todo eso, desde el principio establece maneras de cómo va a llevar a cabo su plan. Y entonces dice, voy a hacer que aún con rey exista la esperanza de que este reino sea duradero. Hay un problema con un reino donde son hombres los que gobiernan. Si ahora poníamos rey, iba a ser lo mismo. Tenemos jueces que desobedecen, que son malos. Ahora tenemos reyes, lo mismo, ¿verdad? Desobedecen, van a ser malos. El reino de Dios, tarde o temprano, terminaría siendo un fracaso en el objetivo que Dios le había planteado a esta nación, donde se le pedía que fuera un reino de reyes y sacerdotes. Entonces Dios decide hacer un pacto con David. Entre los reyes, el segundo rey de Israel, Dios viene y decide hacer un pacto con él. Y veamos ese pacto en 2 Samuel 7. Y quizás anteriormente hemos leído esta cita, y nosotros cuando hablamos del pacto de David, automáticamente nos vamos al versículo 12 y leemos del 12 al 16, y a eso le conocemos como pacto davídico cuando cometemos un error. Cuando hablamos del pacto davídico, y si solo estamos leyendo del versículo 12 al 16, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios con David no empieza en el versículo 12. El pacto de Dios con David empieza en el versículo 10. No se puede establecer un reino para siempre si tenemos un reino que es llevado a diestra y siniestra a todas las naciones del mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios le promete a David en el versículo 10? Veamos. Dice, además le dice Dios. O sea, es algo que un diálogo entre Dios a través del profeta Natán empieza en el versículo 8. Donde empieza la serie de promesas es en el versículo 10, donde dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. ¿Cuál es el primer elemento del pacto de Dios con David? Es de que Israel habitaría para siempre sobre su tierra. Esta parte nosotros la hemos visto en el pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? Pero no lo habíamos visto en el pacto de David. Es parte importante del pacto con David. ¿Y por qué es parte importante del pacto con David? Porque el pacto con David es algo que es incondicional. Siempre Dios lo va a llevar a cabo. Y veamos, Hebreos 4 del 8 al 9. ¿Qué implica esto? Hebreos 4 del 8 al 9. ¿Qué implica esto? De que el pacto que Dios hace con David asegure un lugar para el pueblo, para que viva el pueblo para siempre. No está hablando de un simple lugar donde se va a establecer un reino político como nosotros lo conocemos ahora. Hebreos 4 del 8 al 9.
Salud. Hebreos 4, del 8 al 9. Dice, sí, bueno, desde el 6 quizás, para tomar contexto. Dice, por lo tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él, está hablando de un reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, dice el escritor de Hebreos, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. O sea, está un poquito complicado esta trama, pero lo que está diciendo es de que si bien es cierto, Dios metió a la nación de Israel a la tierra, ese no era el reposo que Dios le había prometido a esa nación de Israel. Había un reposo futuro que duraría para siempre. Entonces dice, por tanto, dice el versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, la promesa que Dios le hace a David habla de un reposo futuro para el pueblo de Dios. Ahora viene después en el versículo 12. Y estamos hablando de que de alguien que escoge dentro de la descendencia de este David, Dios escoge a una persona para que confirme el reino para siempre. Ya no va a ser un reino que sea destruido, sino que ahora estamos hablando de un reino que durará para siempre. Y en el versículo 14 dice, en 13, él edificará casa a mi nombre, yo firmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de un descendiente de David. Y dice en el versículo 14, yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y aquí nos vamos a quedar en estas dos palabras. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. ¿Qué quiere decir Natán cuando le dice estas palabras a David? Que si bien es hijo biológico de David, Dios lo va a adoptar como su hijo. Ven, no está diciendo de que ese escogido de David para reinar para siempre es Dios. Está diciendo que es hombre, un biológico, es hijo biológico de David, un descendiente natural de David, pero que Dios lo va a adoptar como su hijo. Y estas palabras tienen un peso diferente en el contexto histórico en el cual se escribió también. Porque en la antigüedad habían dos tipos de hijos. Y son hijos como esas palabras, como por ejemplo cuando hablamos de vida en el Nuevo Testamento. Cuando leemos la palabra vida, tenemos que preguntarnos cuál es la palabra que está detrás. Porque hay dos palabras que se traducen vida en la Biblia. Una que es Zoe y otra que es bios. Una es vida eterna y otra es vida la natural, biológica. A veces el significado, el mensaje detrás del versículo se pierde porque no conocemos cuál es la palabra que está abajo en su idioma original. Y eso puede cambiar todo el significado de que también hay dos palabras para hijo. A veces, con la hermana Pati hemos hablado de este tema, de que cómo es que somos hijos de Dios todos o solo los que obedecemos la palabra de Dios. Una pregunta que nos hemos hecho en alguna ocasión. ¿Ya? Y podemos encontrar en el Nuevo Testamento de que dice que todos somos hijos de Dios, porque de un mismo linaje somos todos. Entonces, eso no concuerda con otros versículos que dice que los hijos de Dios son aquellos que conocen a Dios. ¿Cuál es esa diferencia? Y es que estamos leyendo dos palabras diferentes. Estamos leyendo una palabra que es hijo natural. Este descendiente era hijo natural de David. Y hay otra palabra que es hijo con derecho. Este descendiente iba a ser adoptado como un hijo con derecho. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el siervo de Abraham? Eliezer, ¿verdad? Era este Damaseno, dice él, ¿verdad? Él es un hijo de Abraham. No es un hijo natural, pero es un hijo con derecho. Porque la ley así funcionaba en ese entonces. ¿Sabe que
un hijo con derecho no era aquel como ahora, que nosotros adoptamos a alguien que no tiene padre y madre, ¿verdad? Lo adoptamos para que sea nuestro hijo. No funcionaba así exactamente en la antigüedad, ya. O sea, hijo era alguien al que se le daban los derechos para heredar, punto. Dios usa la palabra para nosotros, la palabra hijo, cuando se tiene el derecho para heredar. En este caso, Dios está utilizando exactamente ese mismo tipo de lenguaje. Es un hijo natural de David, pero es un hijo de Dios. ¿Cómo entendemos eso? Todos somos hijos naturales de alguien, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios se necesita ser adoptado. Y esa adopción depende de la obediencia. Eso es lo que Dios pretendía. La adopción depende de la obediencia. Y eso es lo que Hebreos en el capítulo 2 y en el capítulo 5 resalta de Jesús. ¿Ya? Que fue por su obediencia que él fue adoptado. Y Romanos 4 resalta de Jesús que fue por su obediencia que fue adoptado como hijo. ¿Ya? De la misma manera, nosotros también somos adoptados como hijos, hijos que tenemos derecho a pertenecer a este reino. Entonces, el rey de Israel no es un Dios, sino que es el representante legal de Dios. Nosotros, al ser herederos, nos convertimos en representantes legales de Dios. Ahora, esto no duró para siempre. Si bien es cierto, la descendencia de David iba a gobernar para siempre, había un detalle en el pacto en el pacto que se refleja en el versículo 14. Después de que él le dice, yo le seré el padre y él me será mi hijo, dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. O sea, ¿de qué? Los descendientes de David, aquel que se portara mal, que fuera desobediente, no iba a ser escogido para ser el Mesías, iba a ser desechado. Solo aquel que demostrara ser obediente es el que iba a ser escogido. Miren Ezequiel 21, 25 al 27. Cuando todos los descendientes de David, ya Dios ya no puede, ya con tanta desobediencia, decide que el reino debe de ser cortado. Pero no significa ser cortado para siempre. Ezequiel 21, 25 al 27. Ya, denme en 5 minutos y termino. Ezequiel 21, 25 al 27. Dice, estamos ya en el reinado estamos en el tiempo del rey Sedequías. Ya Dios ya no soportaba que ningún descendiente de David había cumplido con nada, pese a que existía una promesa para el rey David. Había una promesa abierta para su descendencia. Aquel que fuera obediente, ¿verdad? Sería confirmado como el rey que afirmaría el trono de Israel para siempre. Pese a eso y fracasos que habían habido en el pasado, hubieron quienes ese pacto lo pisotearon. Y uno de esos fue Sedequías, con quien finaliza el reino de Israel. Dice, y tú profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Dice el 26, así ha dicho Jehová, el Señor. Depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y a él se lo voy a entregar. Ven que la elección del Mesías no era simplemente ser descendiente de David, sino que requería tener el derecho. Todos eran hijos de David, todos, hijos naturales, pero ninguno había sido adoptado como hijo de Dios, porque ninguno fue capaz de obedecer a la altura que Dios requería de ellos. Entonces dice, ¿saben qué? Vamos a suspender, pero no se quedó, no estamos hablando de que desapareció para siempre, no. Cuando venga aquel cuyo es el derecho, entonces todo esto va a ser restaurado de nuevo. Y Isaías 60, 1 al 3.
Esta es la esperanza de restauración que persistió aún cuando ya no había rey. Isaías 60, 1 al 3. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Cuando esto suceda de nuevo, cuando Dios restaure el reino a Israel, dice, a través del Mesías, ¿verdad? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y las naciones, dice, interesante, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esta es la esperanza de restauración que pese a que Israel ya no existía, los profetas seguían predicando. El día en que ese Israel que había sido escogido volviera a ser ese reino que se convirtiera en luz para las naciones. Entonces, era importante que las personas pudieran identificar quién era el Mesías. ¿Cuándo se manifestaría? ¿Por qué? Porque el día que el Mesías se manifestara, significaba que había llegado el tiempo de restauración para la nación de Israel. La palabra Mesías no tiene que ver, la palabra Mesías o Cristo en griego, ¿verdad? La palabra Cristo no tiene que ver con un hombre, un cadáver crucificado en una cruz. Eso es, nosotros lo hemos visto normal, pero eso pareciera una película de terror, tener un cadáver crucificado en nuestra casa, ¿verdad? No parece lógico. Esa es la idea que tenemos de Cristo, la idea que tenemos de Jesús, quien fue el Mesías, pero no es la idea que transmite la Biblia. La idea que transmite la Biblia es de que ese hombre por su obediencia fue elegido para ser el rey de Israel para siempre. El concepto de Mesías existe porque el concepto del reino de Israel como reino de Dios existe. No hay reino de Israel, no hay Mesías. Porque el Mesías es la esperanza para restaurar el reino de Dios a Israel. Y ahora ya nos vamos acercando a lo que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a Hechos 1. Hechos 1, del versículo 1 en adelante, lo que está hablando el escritor de Hechos, que por cierto, ¿quién es el escritor de Hechos? ¿Alguien sabe cuál es el escritor de Hechos? Lucas, que también escribió el evangelio que se llama Lucas. Es Lucas el que en su evangelio pone en palabras del ángel Gabriel cuando le anuncia a María sobre el nacimiento de Jesús y le dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, Lucas, cuando escribió los Hechos, él está recordando las palabras de Gabriel que él recopiló en su investigación y puso en el libro que acababa de escribir. Y también Lucas, en el capítulo 2, recoge el relato donde Simeón llama al niño Jesús, ¿verdad? Cuando lo ve en el templo con María y dice, este será luz para revelación de los gentiles. Y guardémonos eso. Jesús sería luz para revelación de los gentiles, que eso nos va a ayudar a comprender un tema más adelante. Entonces, veamos qué es lo que estaba pasando acá. Jesús ha resucitado, reúne a todos sus discípulos y dice en el versículo 3, bueno, leamos desde el 1 rapidito. Dice en el primer tratado, oh Teófilo, este es el libro de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir indubitable? Todo está claro, Jesús. Ya, estamos bien, todo está claro, eso quiere decir. Apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, sobre que ya no tenían ninguna duda los discípulos de Jesús, sobre
el reino de Dios? Sí, muchas preguntas podrán haber pasado. Muy atropellado fue todo, lo matan y todo resucita, ¿verdad? Pero él les aclara todo acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿verdad? Pero viene en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué le preguntan esto a Jesús? ¿Qué tiene que ver el reino de Israel, el reino de Dios con el reino de Israel? Yo creo que ahora sí tenemos las respuestas, el por qué Dios esperaba restaurar ese reino, un reino que sería luz para las naciones. No fue un error teológico, ¿verdad? Como algunos dicen, no fue un error teológico de que ellos le preguntaran, ¿por qué restaurarás el reino de Israel? No los vamos a callar, decirle, no, no digas restaurarás el reino de Israel, sino restaurarás el reino de Dios. No, no se están equivocando. Ellos simplemente están reflejando la esperanza que a través de todo el Antiguo Testamento tendría su cumplimiento cuando el Mesías viniera. Y ahora que estamos viendo al Mesías resucitado, ¿qué impide que el reino sea establecido ya? Es más, Roma gobierna. El emperador es el rey del mundo, no es el Mesías en este momento. Pero ahora ya lo tenemos acá, vivo. ¿Qué impide que el reino sea restaurado ahora? Eso era lo que ellos esperaban. ¿No? ¿No era acaso ese el mejor momento? La pregunta que nos tendríamos que hacer. Y bien importante, Jesús no reprendió a los discípulos por la naturaleza de la pregunta que le estaban haciendo. Lo que Jesús reprende de los discípulos es el tiempo. O les aclara de que es el interés por el tiempo en el que todo eso se llevaría a cabo. Y siempre hemos hablado de tiempos. Hace 2 domingos hablamos de tiempo, ¿verdad? Que es otra palabra de esas que aparece tiempo y uno no sabe qué significa tiempo, porque en el griego son 2 palabras diferentes cuando se traduce tiempo. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, no está usando la palabra el tiempo del fin, sino que está hablando el tiempo presente, la oportunidad. Se recuerdan la palabra kairos y la palabra cronos. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, no está diciendo que el reino de Dios ya está físico. Está hablando de la oportunidad que existe en ese momento de aprovechar el reino de Dios. Porque va a haber un cronos, va a haber un tiempo en el que sí va a venir de verdad, va a venir físicamente, ¿ya? Eso es lo que estamos encontrando en este caso. Entonces, mis estimados, ellos se están interesando en el tiempo, pero Jesús no le dice, no habrá restauración del reino. No, se han equivocado, la restauración del reino de Israel. No, lo que Jesús les dice, no os toca a vosotros ni a mí, ¿verdad? Porque después le dice que ni él sabe. Nos toca a vosotros saber cuándo va a pasar eso. Ya. Pero les pide que prediquen el evangelio en todo el mundo. Por cierto, la palabra mundo es otra de esas palabras. En todo el mundo no es todo el mundo, ¿verdad? Porque hay 2 palabras para mundo en el Nuevo Testamento. Cuando dice, por ejemplo, de que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. En Mateo 24 no está hablando del planeta, sino que está hablando de lo que estaba alrededor en ese momento. Ya. Pero será tema de otra clase. Ahora, surge una duda existencial para terminar. Si Jesús ya tenía el poder, ya era legítimamente escogido por su obediencia y la resurrección probaba de que él era el Mesías, ¿por qué tiene que retrasar el reino? Vamos a leer Isaías 49:6. Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Algunos ven aquí al Mesías, ¿verdad? Poco es para mí
que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Con lo que has hecho, ¿verdad? Ya restauraste la nación de Israel, ya restauraste ese remanente, pero todavía sí el trabajo no ha sido completado. Por eso dice, poco es. El trabajo así todavía no ha sido completado. Falta que también te conviertas en luz para todas las naciones. Si Jesús hubiera establecido el reino en ese momento, solo el pueblo judío hubiera sido salvo. Pero la venida del Mesías iba a confirmar lo que Dios había pedido de Israel. Dios le había pedido a Israel que fuera una eclesía, no para salvar solo a la nación de Israel. Dios había pedido de que Israel fuera una eclesía para salvar a todas las naciones. Entonces, ese es el papel que el rey de Israel, aprobado por Dios, viene y va a desempeñar. Se va a convertir en luz para todas las naciones. Entonces, mis estimados, si Jesús hubiera restaurado el reino en el año 33 después de Cristo, en ese momento, la verdad que solo los judíos fieles de hasta esa generación hubieran sido los que se hubieran salvado, y las personas que conocemos extranjeras como Job, Melquisedec y todas estas personas extranjeras que vimos que fueron fieles a Dios, solo ellos se hubieran salvado. Pero Dios en su misericordia desde la fundación del mundo, por eso en el Nuevo Testamento se usa esa frase, desde la fundación del mundo, Él había establecido, no nos había predestinado, que esa es otra cosa, Él había establecido que todas las naciones andarían a la luz de Jehová. Y es por eso de que Dios no estableció el reino en ese momento, sino que permitió que el evangelio se dispersara por todo el mundo, hoy sí, todo el planeta, para que entonces todas las naciones, al igual que Israel, pudieran tener acceso a ese reino y compartir las promesas de Israel. Muchas gracias.